Buenas tardes, hoy día vamos a compensar la clase del día 15 de agosto que no la pudimos subir y así iremos prorrogando el calendario que ya habíamos planteado. En la clase de hoy vamos a abordar particularmente la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción, como decíamos, es uno de los grandes pilares del derecho procesal, que se refiere a esta función del Estado de solucionar problemas que le plantea la ciudadanía, las personas en sus relaciones interpersonales, problemas de relevancia jurídica, entendamos. Hay varios conceptos que se plantean sobre el particular. En general, los más utilizados suelen ser el de Mario Mosquera y el de Eduardo Couture. Ustedes tienen que tomar el que su respectivo profesor les indique, pero insisto, esta idea básica de qué es lo que es esta función del Estado solucionar problemas. Otros adornos tienen, por ejemplo, esta idea de que se puede cumplir lo resuelto, de que dentro del orden temporal, y ahí tiene otros elementos que se van agregando por cada uno de los respectivos autores. Pero lo básico es solucionar problemas, y esta función del Estado es solucionar problemas, este de poder deber. Segundo punto, tenemos que plantear los límites. ¿Hasta dónde llega esta jurisdicción? Bueno, tiene un límite, primero, territorial. La jurisdicción de Chile solo llega hasta la frontera de Chile y los territorios ficticios, embajadas, consulados. Segundo, tiene un límite, por lo mismo, tiene un límite con lo que se denomina las inmunidades de jurisdicción, territorios virtuales de otros países y personas particularmente de otros países. No se puede llegar y allanar, por ejemplo, una sede diplomática desde un punto de vista territorial. Desde el punto de vista de las personas, tampoco se puede detener en principio a un extranjero que sea autoridad, a un extranjero que sea a un embajador o cónsul. Esta idea de inmunidades de jurisdicción, en lo personal y en lo territorial. También tenemos un límite en cuanto a las otras funciones del Estado. La función básica del Poder Judicial, solucionar conflictos de relevancia jurídica, no puede inmiscuirse en esa función ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Y recíprocamente tampoco puede el Poder Judicial inmiscuirse en la función fundamental del Poder Ejecutivo, administrar, y del Poder Legislativo, dictar leyes. Sin perjuicio de eso, recordamos que el Poder Judicial, así como los otros principales poderes del Estado, tienen funciones de los otros poderes. En particular, en este caso, el Poder Judicial tiene facultades administrativas, nombrar, calificar, destituir, conceder vacaciones, permisos a sus funcionarios. Tiene funciones de tipo también legislativas a través de los autoacordados o los decretos económicos. Y su función fundamental, que como decíamos, es la función jurisdiccional. Tenemos también lo que se denominan las facultades conexas del Poder Judicial. Y aquí pensemos en las facultades conservadoras referidas a las garantías constitucionales, particularmente pensemos ahí el conocimiento de los recursos de amparo y protección, y las otras, pensemos también Consejo para la Transparencia, también el amparo económico, pérdida de nacionalidad o de conocimiento, fundamentalmente. También las facultades disciplinarias, tanto respecto del personal del Poder Judicial como de los auxiliares, y también respecto de los usuarios. En este caso pensemos escándalos cometidos durante interrupciones de audiencia, por ejemplo, donde un imputado, una persona, alguna parte o un testigo puedan ofender o cometer algún tipo de ilícito en la sala de audiencia o en el tribunal. También tenemos las facultades de tipo, tenemos las conservadoras, garantías constitucionales, las disciplinarias referidas a la disciplina al interior del Poder Judicial, tanto respecto de funcionarios como de terceros, y las económicas, referidas a la administración del presupuesto del Poder Judicial. Esto, por ejemplo, para compra de inmuebles, construcción de edificios. Recordemos en ese punto que el Poder Judicial se incorporó al sistema de Chile Compras hace unos años atrás, llamando a licitación para efectos de construir, respecto de contratar servicios y temas por el estilo. Recordemos que ahí se encuentra también incorporada dentro de estas facultades económicas la posibilidad de dictar decretos económicos en el caso de los tribunales inferiores, la facultad de dictar autoacordados en el caso de los tribunales superiores, también el discurso anual del presidente de la Excelentísima Corte Suprema respecto del
todos los inconvenientes que se han tenido respecto a la aplicación de las leyes, el 1 de marzo de cada año. Y por último, respecto de la jurisdicción, tenemos también las características que identifica esta jurisdicción y la diferencia de otras instituciones. Primero, decíamos que es un atributo de la soberanía, al igual que otras funciones del Estado. En virtud de este atributo de la soberanía, el Estado se autorregula, crea tribunales, les da competencia, establece el procedimiento. Eso por una parte. Segundo, y también muy relevante, es que la jurisdicción en un país unitario como el caso de Chile es solamente una. Esto es, a diferencia del caso de los países federales, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de México, Venezuela, tenemos solamente, aquí hay un solo poder judicial, una sola jurisdicción nacional. Sin perjuicio que por costumbre se habla de la jurisdicción de la próxima Corte de Apelaciones de Concepción, de Coyhaique, de Punta Arenas, pero lo que hay es competencia territorial, dentro de esa región, de ese conjunto de provincias o provincias, pero la jurisdicción es nacional. A diferencia del caso de los países federales, que cada estado tiene su poder judicial independiente, particularmente el caso argentino, el caso mexicano. Y por eso se dice que como es uno, esta jurisdicción no es clasificable. No podríamos hablar de jurisdicción contenciosa o no contenciosa, no podríamos hablar de, sin perjuicio que hay autores que sí lo plantean, pero desde ese punto de vista de que es inclasificable porque es un atributo de la soberanía, no sería en principio clasificable. Por un tema de enseñanza se clasifica, pero en estricto rigor son... de hecho, inclusive respecto a la jurisdicción no contenciosa se estima que no hay jurisdicción, sino que es básicamente una función básicamente administrativa, porque no hay una solución de conflicto, sino que solamente resolver una petición que se plantea, pero no hay un conflicto. Por ejemplo, el caso del nombramiento de un tutor, el caso cuando hay trámite previo ante la COMPIN, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Como último punto, queríamos plantear, relacionado con la jurisdicción, la competencia. Decíamos que la jurisdicción, en tanto estos pilares fundamentales del derecho procesal, en tanto este estatuto de soberanía, están reglamentados a nivel constitucional. Pero, al igual que cada una de las figuras que vimos en la clase anterior, esta jurisdicción tiene detalles. Este detalle lo reglamenta a nivel legal y ese detalle se denomina competencia. Se dice que es la parte de la jurisdicción que toca a cada tribunal, cada juez o tribunal. Bueno, hay un concepto legal de jurisdicción, de competencia, perdón, que es, ya lo saben, pero en lo básico destacar que también se habla de este poder deber, esta función del Estado, pero acotado a cada juez o tribunal. Y este poder que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, competencia propia, las partes, competencia prorrogada, u otro tribunal, competencia delegada, le han puesto dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Qué es lo que puede hacer? Entonces, como decíamos, competencia propia, prorrogada, cuando las partes le otorgan competencia, recordemos que en este caso en materias civiles de primera instancia, y en el caso que no esté prohibida, básicamente en temas contenciosos, y competencia delegada a través de los exhortos, nacionales o internacionales. Recordemos que los exhortos son competencias específicas. Pensemos en el caso, por ejemplo, en materia civil, tomar prueba de testigos en una comuna distinta, en el territorio de competencia de otro tribunal. En el caso, pensemos si hay un juicio en Concepción y si hay testigos en Puerto Montt, se exhorta para efecto de tomar la prueba de testigos. Lo mismo puede ser un tribunal de Santiago con Buenos Aires, Argentina. Una segunda clasificación es la que distingue entre el grado de conocimiento o la instancia, como se conoce tradicionalmente, en que se conoce. Tenemos así, desde ese punto de vista, tenemos una competencia de única, cuando no hay posibilidad de apelación, de primera, cuando hay posibilidad de apelación, y segunda, cuando el tribunal está conociendo la apelación. Recordemos que la instancia o grado de conocimiento es cada uno de los grados en que un tribunal puede establecer soberanamente los hechos y aplicarles a esos hechos establecidos el derecho. Actualmente la nomenclatura es grado de conocimiento. Antiguamente se hablaba de instancia. De hecho, lo pueden ver, por ejemplo, en el proyecto de Código Procesal Civil. Y como última clasificación de las que vamos a analizar, porque hay más
que están en sus respectivos textos, tenemos la que distingue entre competencia absoluta y relativa. Básicamente, esta distinción se refiere a determinar qué tribunal va a conocer dentro de la jerarquía, clase o categoría y territorio. La competencia absoluta es la que determina qué tribunal va a conocer dentro de la jerarquía, clase o categoría. Jerarquía, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgado de Letras. Clase, tribunal ordinario o especial. Categoría, pensemos, simple comuna, agrupación de comunas, asiento de corte, capital de provincia. Cada vez menos utilizada, pero todavía está vigente en el Código de Orgánico Tribunales. Y recordemos que eso respecto a la competencia absoluta. Esta competencia absoluta no es prorrogable. En este caso yo no podría, por ejemplo, prorrogar competencia, no podría presentar una demanda laboral en un juzgado de competencia civil. No podría presentar una demanda de alimento en un juzgado de trabajo, porque estamos hablando de los factores de la competencia que son básicamente cuantía, materia y fuero. No son factores que sean negociables. Recordemos, estamos dentro del ámbito del derecho público. No son temas que sean modificables por las partes. Entonces, cuantía, materia y fuero. Estamos refiriéndonos al factor materia. El fuero, como se entiende en Chile por lo menos, se refiere a determinadas circunstancias o cargos que hacen que un tribunal que cambie, o el tribunal, en este caso pensamos de un juzgado de letras, de lo civil, a un ministro de corte de apelaciones, como tribunal que va a conocer del conflicto, como tribunal unipersonal de excepción, fuero mayor, o el fuero menor. En este caso nos mantiene el tribunal, juzgado de letras, materia civil, recordemos que se derogó en materia penal, y básicamente nos cambia el grado de conocimiento. O sea, pasa de ser inapelable, temas de única instancia, a ser apelable. Fuero menor. Fuero, y por último tenemos la cuantía. En este caso, actualmente, como regla general, no es, a pesar de que el código todavía lo contempla, no es un factor que nos cambie el tribunal, sí nos cambia actualmente el procedimiento. En este caso, por ejemplo, en materia penal tenemos el tema de si vamos a tener un delito, si se imputa por un delito, se acusa por un delito que tiene una pena más de 5 años y un día, no puede conocer el tribunal de garantía, tiene que necesariamente conocer el tribunal de juicio oral o penal. En ese caso nos cambia el tribunal, pero los demás casos son básicamente los cambios de procedimiento. Por ejemplo, si una pena hasta 5 años, en ese caso es un procedimiento abreviado. Si una pena, pensemos, hasta 541 días, nos va a conocer un tribunal tras un procedimiento simplificado. Si solamente se puede imponer multa, en este caso es un procedimiento monitorio. En materia civil también tenemos procedimiento de mayor cuantía, ordinario, mayor cuantía, menor cuantía y mínimo. También en materia ejecutiva. En materia laboral también tenemos el tribunal, en cuanto a la cuantía de los montos ejecutivos, tenemos un procedimiento ordinario y tenemos un procedimiento de monitorio. Eso en cuanto, básicamente en cuanto al factor cuantía. Excepcionalmente, como digo, este tema en la pena, en materia penal, 5 años y un día o 5 años, depende si es garantía laboral, y excepcionalmente también la ley de bosque en cuanto a la multa. Si la multa sobre una X cantidad corresponde a un tribunal de capital de provincia. Por último, tenemos la competencia relativa. En este caso, el único factor que tenemos acá es el factor territorio. Esta competencia es el factor que se puede prorrogar. Ejemplo, en un contrato, por ejemplo, donde se realice todo el contrato, el inmueble, pensemos, esté en una X comuna, pensemos en este caso Florida, por ejemplo, podríamos señalar en el contrato que para cualquier conflicto se prorroga la competencia del Tribunal de Concepción. O pensemos si el inmueble está ubicado en la comuna de Putre, perdón, en este caso de San José de Maipo, podríamos señalar que cualquier conflicto será conocido por los tribunales de competencia civil en la jurisdicción, en el ámbito de competencia territorial de los juzgados de Santiago, o San Miguel, o de Paraíso, no sé, como ejemplo. Eso básicamente por el día de hoy. La próxima clase abordaremos otra serie de conocimientos más. Espero que les vaya muy bien en su estudio. Hasta luego.